intereses de los trabajadores, de los desocupados. De hecho, nacía la política bajo la influencia del movimiento piquetero y el 2001, de la Argentina, que había que desarrollar un frente anticapitalista contra todos los partidos capitalistas por igual. Esa fue la gran diferencia Unos que tuvimos. visionarios. Sí, bueno, y ahora los resultados están a la vista, ¿no? Ellos están rechazando construir un frente único contra el FMI y nosotros, por el contrario, estamos construyendo una izquierda antimacrista que está trabajando y militando para construir un frente de todos los que estamos en contra del Fondo Monetario Internacional y de Macri. Hoy justamente lo imputaron al presidente Macri por haber llevado el acuerdo, por haber realizado el acuerdo del FMI sin haber pasado por el Congreso de la Nación. Así es, así es. Oh. Y esa... No, Sí. preguntarte también, sumando lo que consultaba Carmela, lo que el fiscal Diley, lo que es el fiscal federal, acusa al presidente Macri, pero también al ministro de Economía, al jefe de gabinete, al presidente del Banco Central, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público. Y bueno, preguntarte cómo ves esta imputación, que digamos es impulsada por una denuncia de Claudio Lozano, y también cómo ve el partido piquetero, específicamente los términos del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, en primer lugar, saludar la resolución de Dilelo, porque es empezar a poner un poco de justicia, ¿no? El acuerdo con el FMI es ilegal. Es un puntito más que amerita el juicio político a Macri en el Congreso de la Nación. De conjunto, nosotros entendemos que el Fondo Monetario Internacional nos está llevando una catástrofe en toda la línea. Social, productiva, económica, política, de características históricas para la Argentina. Y el lunes Macri y Carrió y Duhovne tuvieron una oportunidad, que era dar un paso al costado, que era entender que Macri ya fue, que si sigue Macri esto se va al desastre, y hicieron todo lo contrario. De hecho, Carrió llegó al nivel de decir que a ella y a Macri los sacaban muertos, ¿no? Sí. Lo cual aparte... Se comparó además sí, con Allende, una cosa con Allende, insólita. en el caso de Carrió no, Sí. no corresponde. No. Pero incluso dijo otra cosa. Además de que dijo que pondría una molotov en el Senado, también dijo que ella... Esa me la perdí. Sí, dijo que estaba pensando en comprar un arma. No, esa ¿Para me la ella perdí. o para...? No, pero al día siguiente mataron un Por pibe de favor, 13 años en su mucho provincia. cuidado con lo... No, lo que sí Y que las claramente... crisis le daban adrenalina, que sí, obviamente esta sabemos fue lo que la pasa en frase la crisis. Claro, más entonces conocida de todas las frases desafortunadas que tiró Carrió. son unos talibanes del FMI y están echando leña al fuego, y el resultado de esta catástrofe social es lo que pasó en Sáenz Peña, Chaco, con la muerte de un pibe que estaba... Dos muertes al Dos día muertes, de hoy. sí. Se confirmó la segunda, estaban hospitalizados. Uno de ellos estaba pasando por ahí, 13 años, y sufrió una situación que, bueno, fue producto, además, también para desmentir a Patricia Bullrich, que anda mintiendo por los medios diciendo que los saqueos son una operación del kirchnerismo. Pues es ridículo, porque aparte ya el vicegobernador de Chaco dijo que eso es mentira, y que los detenidos que quedaron detenidos por toda esa situación, ninguno tiene filiación kirchnerista ni nada por el estilo. Pero además de eso, lo que pasó fue que como se cortó la cadena de precios por la devaluación, los del supermercado les retenían la tarjeta a los originarios, que tienen una tarjeta para comprar alimentos, porque no había precios y no le querían vender los alimentos. Y los originarios hicieron una protesta, esto está en un comunicado de los COM, hicieron una protesta para reclamar comida y lo reprimieron. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Y quién generó esa guerra entre pobres, entre los originarios y los comerciantes? La generó el gobierno con el descalabro económico que está haciendo. Entonces, Patricia Bullrich tiene que dejar de montar un operativo de persecución y militarización en el país, porque lo único que hace es agravar la situación. Acá lo que deberían hacer es solucionar la emergencia social que hay en nuestro país. Sumando a lo que decías, un vocero juvenil del gobierno, de Cambiemos, aparte candidato al Consejo de la Magistratura Sí. por Cambiemos, también de alguna manera justificó el asesinato al chiquito de 13 años en Chaco. Sí, lo sí. cual, bueno, creo que nos merece... Yamil demasiado de Santoro. repudio. Yamil Santoro merece todo el repudio, porque él dijo que a Ismael lo mataron porque Ismael estaba robando y lo mataron en defensa propia. Todo mentira. Salió a mentir sobre la situación. Cualquier Igualmente cosa, una sería vergüenza. gravísimo si hubiera estado robando y también lo hubieran Todo, matado por en eso. cualquier A situación. ver, sería esto gravísimo. ya lo vivimos en el caso del chico de Tucumán, un chiquito de 11 años que mató a la policía y que le adjudicaban responsabilidades. Que quiero repetir esto que repetí en su momento: en la Argentina no existe la pena de muerte, con lo cual cometer determinado tipo de delito no habilita a que venga un policía o Un gendarme, o alguno de la fuerza de seguridad y te mate por el hecho de un hurto, digamos. Es que violentaron el Estado de Derecho, y Patricia Bullrich instauró de hecho la pena de muerte. De hecho, a partir de... Y Claro. Macri también, a partir de que felicitan a Chocobar. Sin juicio previo, además. Sin juicio previo, empezó a pasar Porque que... donde consta, ¿no?
De ningún lado. Empezó a pasar que piensan que es natural que si alguien se escapa a un control policial, le pueden pegar un tiro por la espalda. Claro. O sea, ¿en qué código está de la legislación argentina que si vos pasás un control policial, te pueden pegar un tiro por la espalda? Es un delirio. Instauraron, de hecho, la pena de muerte, están destruyendo el Estado de Derecho, están destruyendo todo el sistema institucional en Argentina, están llevando a Argentina a un descalabro generalizado. Bueno, y no solo es una vergüenza lo de Carrió. También hay que cuestionar y hay que discutir la posición de la Unión Cívica Radical, ¿no? Porque uno decía, bueno, otros que tenían una oportunidad este fin de semana y estos días era la Unión Cívica Radical, que de hecho la maltrataron, la utilizaron, la manipularon de una manera tal que estaban discutiendo el fin de semana si Sanz era jefe de gabinete, si Pratgay era canciller, bueno, estaban discutiendo darle más peso a la UCR en el gabinete. Y sacaron a Majula a decir que lo que se estaba preparando no era un golpe peronista, sino un golpe radical para coparle el gabinete a Macri. O sea, eso lo hizo el propio gobierno, que salió a mandar a uno de sus voceros a atacar a los radicales. Bueno, los insultan, los escupen, los manipulan y la Unión Cívica Radical saca un comunicado el lunes respaldando a Macri. No, es una vergüenza, es una vergüenza. Eso nos toca muy de cerca a mí y a Lucas porque ambos tenemos procedencia radical. Claro. Realmente, la verdad que también nos sentimos radicales, no de este radicalismo, ¿no? Sino del radicalismo histórico, y es algo que nos ha tocado muy de cerca. Pero además, Juan, con el poder que tiene la Unión Cívica Radical, que es tener gobernadores, pero además tener la fuerza legislativa, porque el hecho de no tener un ministerio, en realidad en este momento, no les quita poder sobre lo que está pasando, porque tampoco hay que quitarles responsabilidad. En realidad tienen muchísimo poder, porque son los que le habilitan, la mayoría de ellos y algunos miembros del PJ que están ahí perdidos en su rol histórico, pero digo, son ellos los que habilitan todas las mayorías en el Parlamento para que el macrismo pueda llevar a cabo las medidas políticas que lleva. Y eso les da mucho poder. Sin embargo, en vez de usar ese poder para torcer el rumbo de la política económica, para pedirle más transparencia en algunas medidas que toman, en cosas que pasan con el tema de la corrupción, digamos, porque también esto es algo que no hablamos, pero en este gobierno hay muchísimos casos de sospecha de corrupción, muchísimos, infinidad, y bueno, digo, la UCR, en vez de utilizar esta herramienta potente que tiene, que es la parlamentaria, para gobernar o cogobernar o controlar o lo que sea que quieran hacer con ese poder que tienen político, lo único que hace es ir a ver si rasquetean algún cargo. Y además lo maltratan como... Sí, y no escuchan a sus bases, porque sus bases les reclamaron que apoyaran la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, y la mayoría de las y los senadores de la Unión Cívica Radical votaron en contra, a pesar de que la posición de la Convención Nacional era a favor de la ley. Por lo cual, acá corresponde que se abra una deliberación muy grande entre la militancia de la Unión Cívica Radical, cada uno de sus comités, cada uno de sus espacios regionales, para discutir en contra de lo que está haciendo su partido. Hubo voces, también hay que decirlo, en contra del tarifazo, claro. Como fue el caso del presidente de la Convención Nacional, como fue el caso de Federico Storani, pero tampoco toman conciencia, de cuál es el nivel de responsabilidad que tienen, a mí me dio mucho dolor porque, por ejemplo, históricamente siempre el brazo más contestatario dentro de la Unión Cívica Radical fue la Juventud Radical y la Franja Morada, y fueron las mismas organizaciones, la Juventud Radical particularmente, la que siempre daba el debate interno, la intransigencia era lo que caracterizó siempre a la Juventud Radical, y avalaron absolutamente sin ninguna vergüenza el comunicado oficial del partido. La verdad que me dio mucho dolor porque digo, las bases está bien. Y su ausencia en el reclamo que está llevando a cabo la universidad pública, sí, ¿no? Ni hablar. Por una el diputada financiamiento nacional tiene una diputada nacional, Josefina Mendoza, que ha sido presidenta de la Federación Universitaria Argentina, y sin embargo hoy se olvidó de este pasado inmediato que tenía, y no ha tomado ni ha hecho ninguna declaración en favor de la defensa de la universidad pública, que también sabemos que era una bandera que el radicalismo enarbolaba orgullosamente, el tema de la educación pública, ¿no? Totalmente, y creo que así como muchos militantes y simpatizantes de la izquierda tienen un espacio en el partido piquetero para demarcarse de la posición del Frente de Izquierda, que es sectaria y adaptada a Macri, también está el Movimiento Nacional Alfonsinista, los Irrompibles, el sector radical nacional y popular antimacrista, que es un espacio para que los radicales
que no quieren acompañar este desastre, esta deriva de su dirección nacional, de la unión de su partido y sobre todo del propio Macri, que no quieren irse con Macri al desastre al cual nos está llevando en los próximos meses, bueno, tienen un espacio paramilitar y para dar una salida a todo el amplio rango de votantes, militantes, simpatizantes históricos del radicalismo que se dan cuenta que esto no va para ningún lado. Y hoy Duhovne daba una conferencia de prensa luego de las reuniones que mantuvo en Estados Unidos sin ningún anuncio en concreto. No sé si llegaste o tuviste la oportunidad de ver la conferencia que dio Duhovne. La verdad que es poco serio el gobierno, pues pasamos del video de 1 minuto y medio de Macri diciendo que ya estaba asegurado los desembolsos a la noticia de Duhovne de hoy de que recién el 20 de septiembre el FMI va a decir si aprueban o no un acuerdo con el gobierno cuyos detalles desconocemos. Y encima pretenden que mientras no se conozca el acuerdo con el FMI, se apruebe o se acuerde el presupuesto de 2019. Que los gobernadores le firmen a favor del presupuesto de 2019 cuando todavía no está claro cómo va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué posición pensás vos que tienen que tomar los legisladores de la oposición con respecto al presupuesto? Bueno, ahí es muy importante la pregunta, porque así como decíamos al principio que Macri y Carrió perdieron una oportunidad, que era dar un paso al costado para que se empiece a reordenar el país. Y sabiendo que son unos talibanes que nos están llevando a un colapso, a partir de eso la oposición tiene una responsabilidad fundamental que es evitar ese colapso. Y para evitar ese colapso hay que lograr que se caiga el acuerdo con el FMI. Porque cada dólar que manda el FMI implica una devastación mayor de nuestro país. Entonces, el primer paso para que se caiga el acuerdo con el FMI es que no haya presupuesto macrista. Es que el presupuesto Macri-FMI no se apruebe en el Congreso de la Nación. Y para eso los gobernadores y los legisladores opositores tienen que dejar muy en claro de forma unánime que no van a acompañar al gobierno nacional en esta locura que pretende imponer en los próximos meses en nuestro país. Hay algo que es cómo van los gobernadores a sus provincias y les explican a las economías regionales que van a acompañar este plan de retenciones masivas contra todas las exportaciones. ¿Cómo van a sus provincias los gobernadores y les explican a los empresarios que acompañan un modelo que mete una tasa 60% hasta diciembre, que es para fundir todo el entramado productivo del país? Lo que pasa, Juan, que déjame decirte una cosa. Si uno ve los medios locales, los medios provinciales, el discurso está muy disociado de lo que hacen después en el Parlamento. El discurso que tienen los gobernadores, inclusive los representantes de los gobernadores, a veces es de una oposición acérrima y sin embargo vienen por ahí de votar determinadas cosas como la reforma previsional o habilitar el quórum, que al caso es lo mismo, digamos, ¿no? Y cuando vos ves los medios provinciales, el discurso de esos gobernadores está totalmente disociado de lo que hacen. Pero el pueblo no es tonto, se da cuenta y los castigan las urnas. Por algo le fue tan mal a Urtubey, por ejemplo, el año pasado en las elecciones legislativas. Y yo entre el lunes y el martes tuve reuniones y charlas con titulares de entidades empresarias. Pues nosotros como partido piquetero que buscamos representar políticamente a la clase obrera ocupada y desocupada, entendemos que este desastre del FMI va a afectar a todas las clases sociales del país. Y discutiendo con ellos me decían, no aguantamos otra devaluación y no aguantamos la tasa 60% de acá a fin de año. Y vos escuchabas a Carrió en la CAME, que la CAME le aplaudía porque tiene la dirección cooptada, pero no porque representara a las pymes, y Carrió decía que el objetivo del gobierno es destruir a lo que ellos denominan los dueños de Argentina, que en realidad el objetivo del gobierno, y ella habló específicamente de Pablo Roca, o sea, Techín, y de la aceitera general de ESA. O sea, ellos quieren destruir todo lo que tenga algún tipo de desarrollo industrial y productivo. Quieren destruir los pilares de la economía, las grandes empresas a partir de las cuales se estructura después el entramado pyme, a partir del cual se estructura el tejido laboral, porque en las pymes trabaja el 80% de los trabajadores de este país. Entonces, si progresa el plan del gobierno con la tasa 60, la mega devaluación, la hiperinflación, de destruir a las grandes empresas, a partir de eso se destruye toda la economía nacional y se genera un proceso de desocupación masiva, se genera un proceso de fundición masiva de pymes, y eso es a lo que vamos a asistir en los próximos meses. Es de urgencia la situación, no hay tiempo para perder. Y esto nos tiene que alertar a todos. Nos tiene que alertar a todas y a todos y tenemos que desarrollar una gran lucha política para poner un torniquete, en primer lugar, evitando que se apruebe el presupuesto y para eso, impulsando con mucha fuerza en septiembre las movilizaciones obreras y populares y la lucha de la oposición en el Congreso. Tenemos que lograr que se adelante el paro nacional, que es una lucha que está dando camioneros, que están dando las CTAs. Tenemos que acompañar todas las movilizaciones del movimiento piquetero. Ya este viernes va a haber un comedor popular a cielo abierto en la City porteña, organizado por el Frente Milagro Sala, que nosotros integramos, junto con las CTAs y la CNCT. Hay un cronograma de movilizaciones también del sector de la CT, Barrio de Pie y la CCC.
y tenemos ya el 13 el paro nacional docente y la marcha al Congreso, el 12 el paro nacional de estatales, o sea que ya hay varias fechas en septiembre que es muy importante masificar, acompañar en unidad y lograr que esa unidad en las calles se traslade a una unidad política en el Congreso para bloquear el presupuesto. Juan, hay un cierto relato quizás que dice que esta ministra de Desarrollo Social tiene particular atención en los movimientos sociales. Hace poquito salió un comunicado de 6 ministros de Desarrollo Social de provincia donde piden declarar la emergencia alimentaria en la nación. Que como partido piquetero, ¿cómo ves la situación social y alimentaria en la Argentina? Bueno, estamos de acuerdo con que se tiene que aprobar la emergencia alimentaria. Creemos que la respuesta a este caos social es... primero, como mínimo, la asistencia social, que la gente pueda comer. Hace poco, en estos días, el gobierno anunció esto de los 1.200 y 1.500 pesos para los que cobran la asignación universal por hijo. Si vos haces la división de cuánto eso le implica a cada persona en una familia por día, son entre 5 y 10 pesos por día. O sea que... Un alfajor. Sí, por eso, un alfajor. Sí, ni siquiera. No llegás ni a un yogur. Claro. No, yogur olvidate. No, es un... No. De lujo. El yogur sí, ya es de lujo. Entonces, eso va en el buen camino porque es lo que hay que hacer, pero no alcanza, pero ni de lejos para lo que se necesita. Lo que se necesita en los comedores es la triplicación de la asistencia alimentaria. Todos los comedores verifican que se triplicó la cantidad de gente que viene. El otro día estuve en un barrio de Moreno, Mariló, un comedor que tenemos nosotros en la calle Virgen de Luján, que tenemos varios comedores en esa zona, y solamente en ese comedor... A principio de año había 75 personas que iban a comer y ahora van 209 personas que iban a comer. O sea, se triplicó. Y además tenemos 60 personas anotadas en lista de espera para las cuales no tenemos los recursos para poder asistirlas, porque dependemos de los alimentos que baja el gobierno nacional y algo que también puede aportar la Intendencia con un esfuerzo muy grande, porque están asfixiados por la política de Vidal, ¿no? Y eso se repite en todo el país, en todos los comedores de todas las organizaciones. Por lo cual, el plan de lucha piquetero es justamente para eso, es para que se dé la respuesta acorde al grado de catástrofe social que hay en nuestro país, que no es lo que está haciendo el gobierno ahora, y Stanley no nos está recibiendo y no está dando una respuesta como la que se necesita. Ayer en Stanley estuvo, la ministra Stanley estuvo con Majul, y Majul le preguntaba, trató de ser incisivo, sí, pero incisivo bastante, digo, lo que pasa es que ellos tienen una habilidad para esquivar las preguntas muy importante. Y le preguntaba si la gente tenía hambre y la ministra esquivó la pregunta, digamos que lo consintió con otras palabras, digamos, para intentar confundir, pero lo cierto es que la gente tiene hambre. Tiene mucha hambre. Y después también dijo que lo importante es que sí, que la gente estaba pasando necesidades, pero que ellos entendían que la gente necesitaba dialogar y que entonces ellos aplicaban el diálogo y que con el diálogo... a la panza de la gente. Sí, claro, la verdad. Sí. Es un fenómeno de la hipocresía, ¿no? Y de la falta de humanización, digamos, porque todos sabemos que en momentos difíciles es importante poner el hombro, escuchar, hablar, pero un ministro... ¿no? El ministro que te debería solucionar determinadas situaciones no está para charlar, digamos, está Totalmente. para ejecutar políticas que solucionen esta falencia, ¿no? Es que creo que con lo que vos decís hay dos cosas. Por un lado, charlas solamente con un solo sector de las organizaciones De sociales. hecho, ojalá se hablaran menos e hicieran más, digamos, ¿no? Sí, exacto. Con los que charlan no les dan respuesta. Y con muchos otros ni siquiera charla. Por lo cual eso de que habla con todo el mundo no es verdad. Después, en segundo lugar, ella se trata de mostrar como la cara social del gobierno mientras lo tenés a Caputo veraneando en Río de Janeiro. No, increíble. Eso es como... Tremendo. Fue como Schumann. Santilli gastando, ¿cuánto? 158.000 pesos. Lo informaron. Uno en una fiesta de un cumpleaños, otra cosa que, no sé, la frutilla pasaba, los gastos de cualquier cosa. Y el propio Macri diciendo que fueron los 5 meses más difíciles de su vida. Mientras la gente se está muriendo de hambre. Tremendo, también no se pudo Otro tomar una cínico. semana de vacaciones y fue, Sí. debe haber sido... No, igual se tomó vacaciones el fin de Sí, semana. es verdad. Viste Sí. que se suponía que estaban en reuniones, todos muy Después nos preocupados contaron y que demás. estaba jugando al Jugando al fútbol, pádel. al pádel. Sí. Mirando el partido de Boca. Bueno, Imagínate que muy sos poco un serio, militante son político vagos. que llegás a la presidencia de la nación y lo primero que haces en los primeros 15 días de asumir, te vas de vacaciones una que no semana. es militante. Claro, es un ese vago. es un problema. El problema es de un- Bueno, quizás niño el problema rico es vago. ese, que Bueno, nosotros militante. que venimos de la militancia política nos imaginamos en esa situación y de ninguna manera entra en nuestra cabeza
que uno frente a semejante responsabilidad, y además responsabilidad que uno decide asumir, porque desde el momento que vos te candidateás, vos estás diciendo yo quiero esto, quiero hacerme cargo del destino de los argentinos, quiero administrar los fondos de los argentinos, en teoría para mejorarles la calidad de vida, digo, porque en resumen debería ser esto. Y sin embargo, no solo la empeora, no solo nos echa la culpa a los argentinos de ese empeoramiento, porque evidentemente pretendemos tener una vida mejor de la que estamos destinados a tener, sino que además se lamenta del rol que tiene que ocupar, digamos, porque lo cierto es eso, se lamenta de que lo mal que la pasa mientras desempeña la función presidencial. Lo que le dijimos cuando dijo eso fue públicamente, bueno, si tan mal la pasás siendo presidente, andate, o sea, ¿quién te obliga a ser presidente? Da un paso al costado. La está pasando mal él, la estamos pasando mal nosotros, no es negocio para nadie. Das un paso al costado y dejás que los que hacen política realmente se ocupen, que el sistema político se reordene y dejás de destruir el sistema político, que es lo que están haciendo ellos. Porque lo que están haciendo ellos es una locura, descalabrando todo el aparato productivo, todo el entramado social tiene su correlato en el plano político con esta persecución que están haciendo contra Cristina. Y si ellos llegan a encarcelar a Cristina, van a destruir el sistema político argentino, porque la oposición la canaliza a Cristina. Si ellos meten en cana a Cristina, ¿quién es la oposición? Y si no hay oposición, ¿el pueblo en quién deposita su expectativa de que la situación cambie? Y si el pueblo pierde esa expectativa electoral para el año que viene, ¿qué pasa socialmente en este país? Bueno, puede ser muy grave, porque están pésima la situación económica y encima proscriben a la oposición, como están haciendo en Brasil. Puede ser peor que el 2001 lo que se viene. Entonces hay que evitarlo por todos los medios. Así como hay que evitar esto de la proscripción a Lula y que gane Bolsonaro. Bolsonaro no es solo de derecha. O sea, Bolsonaro es peor que Macri. Bolsonaro incluso es peor que Trump. Bolsonaro es un tipo que cuando votó el impeachment juró por el torturador de Dilma Rousseff. Ahora está siendo asesorado por Bannon, que es el ideólogo del supremacismo blanco estadounidense, que es el mismo que asesora a los partidos neonazis en Europa. Si llega a ganar Bolsonaro en Brasil, es muy grave para toda la región, porque se va a establecer una dictadura fascista en Brasil, directamente. Nosotros no podemos permitir eso. Por eso ahora tenemos que dar una lucha en apoyo a Lula, muy importante, desde Argentina, y por eso tenemos que pelear en Argentina para que ese camino lo bloqueemos de inmediato desde ahora mismo. Estamos con Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero Nacional, y le vamos a pedir a Javier Corcuera, nuestro operador el día de hoy, además de agradecerle, un tema para entrar en el último tramo del programa. ¿Y seguimos al aire? La transmisión sigue. Así que no podemos decir nada. Vamos a tomar un mate. Siempre somos políticamente correctos. Siempre somos políticamente correctos, es así. No, es un desastre la situación. Es un desastre. Y ahora encima Bullrich dice que lo de los saqueos es una táctica de guerra de guerrillas. Mucha película. Sí, poco serio. Culpa de ISIS también es. No, es tremendo. Muy poco. Bueno, pero son los mismos que tienen, porque lo vi anda así en TN diciendo lo mismo que Bullrich. Yo la entrevistó y después. Tuve ver un meme que decía que Andasi dice que había visto un estadista y se presentaba más que yo solo. No sé. Sí, vi un estadista. Pero Andasi es impresentable. No, porque aparte de todos salieron así que fue pésimo el discurso. Sí. Babi Checopar, sí. Majul, Laje. Nadie podía decir que era bueno el discurso. No, Andasi es un estadista. Un ridículo. No, además se lo vio acartonado, se lo vio forzado, se lo vio. Digo, no solo que el contenido fue paupérrimo, sino que se lo vio en su postura física incómodo con todo lo que decía. Bueno, y dicen cosas tan ridículas como que la mega devaluación la podría haber orquestado el kirchnerismo, que tiene mucho poder de fuego económico. Eso es increíble, sí. Que los kirchneristas salieron a comprar dólares para desestabilizar la economía. Y es increíble. Delirio. Bueno, pero después lo repiten en estos programas de Chimentos, viste, Latiner y no sé en qué programa, y después lo replicaban todos y la gente repite, viste, sí. Pero mientras tanto, Bonelli te escribe en Clarín que fue un ataque financiero de Wall Street que quiere el ajuste en shock. Y Infobae y Clarín publicaron la lista de los bancos de Wall Street que habían sacado informes recomendando a los clientes irse a Argentina, porque todavía no estaba el ajuste en shock.
Y Maxi Montenegro en Animales Sueltos diciendo que había sido la JP Morgan, el Deutsche Bank y el BNP Paribas los que hicieron la corrida. Por lo cual ellos mismos filtraron una información objetiva. Sí, sí. O sea que Prat Gay era una concesión al JP Morgan, ¿no? Sí, bueno, y Caputo y Cañonero también. Caputo, JP Morgan y Cañonero el Deutsche. Sí. Pero son los informes públicos aparte, los que les reparten a los clientes, del Santander, del Credit Suisse. El Credit Suisse ahora sacó un informe diciendo que desconfía de los cambios porque mantuvieron a Peña. ¿Sos economista, Juan? No. Ahora estoy estudiando Derecho. Pero en el PL, bueno, tenés una formación Perito mercantil. comercial. Sí, comercial más que económica. ¿Estás estudiando Derecho en la UBA? Sí. Bueno, Lucas hasta hace unos meses. Ah, 2 años. ¿Te graduaste? Bueno, más grande. Sí. Sí. Costó, pero yo. Lo logró. Bien, bien. Ahora que lo mencionábamos a Yamil, él también salió de ahí. De la UBA de Derecho. Sí, estaba pensando quién salió del Pellegrini. Y Cebolla y todos ellos. Claro, de la ¿Verdad? Francia. Sí. No, y en una Bueno, época sí condujo la franja el Pellegrini, ¿no? Sí, Hace- mucho tiempo. Mucho tiempo hasta el 2000. En el 2000. Ya volvió no es al del centro y no volvió, Pellegrini, ¿no? ¿Quién? Ya conoce el Pellegrini. No. No, Yaco es de. No sé si es de algún Ah, el que es del Pellegrini No sé si es no. Arturo Posali, el que era. Sí, Posali. Pero Que ahora está en la Defensoría, en la Defensoría de la del Ciudad. Pueblo. Yo, de mi generación es Ezequiel Marín, que ahora es Sí, claro. vicepresidente de Militó la FUBA. en Derecho en la UBA también. Claro, era vicepresidente No se de escucha. Josefina Mendoza. Dale, sí, volvemos. Estábamos escuchando a Queen, que como dijimos Lucas, se estrena una película de Freddie Mercury, ¿no? ¿Me vas a invitar al cine o no? Vamos al cine después de la radio y sí hay que ir a verla porque me escuché muy buenas críticas. La vida de Freddie Mercury. Si nos invitas, si no, no. ¿Invitar es pagar? Claro. Ah, bueno, sí, está bien. No sé en mi vocabulario, sino sé en el tuyo. Voy a tarjetearlo en la tarjeta de crédito porque no estaría llegando. así Cuidado que- con los intereses. Sí, que sí, están sí, del complicados. 5% complicado. Bueno, y seguimos con Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero Nacional. Juan, ¿y cuáles son las acciones que está tomando el partido? Bueno, algunas ya las detallaste. ¿Cómo es el desarrollo territorial del partido piquetero? Bueno, nosotros como partido estamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Neuquén, en la provincia de Entre Ríos, en Salta, en Santa Cruz y en Tucumán. Nuestro objetivo es poner en pie a la izquierda antimacrista a escala nacional. Nos parece muy importante ser una rueda que traccione al desarrollo del Frente Único contra el FMI junto con Unidad Ciudadana y Cristina. Creemos que Unidad Ciudadana hoy canaliza la oposición al Fondo Monetario Internacional mayoritariamente a nivel nacional, eso está claro. Por eso votamos a Unidad Ciudadana en las elecciones de 2017 y formamos parte del plenario de la militancia en Ensenada y también del espacio AI 2019 y también impulsamos la agrupación Villera Piquetera, que forma parte del Frente Milagro Sala y que bueno, tenemos comedores en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y luchamos porque las compañías y los compañeros puedan tener trabajo, por unir a la clase obrera ocupada con la desocupada en la lucha frente a la actual catástrofe económica y para que tengan su propia representación política, porque lo más importante para nosotros es entender que, bueno, si el PRO armó un partido para representar a capital financiero, los piqueteros, los trabajadores que están en lucha, es importante que tengan su propio partido político para dar esa pelea. Sí, mañana por lo pronto, pasado mañana, tienen pensado una marcha popular en Sí, el frente en exactamente. la City porteña. Sí, un comedor popular había a cielo abierto en la City, con la consigna que básicamente los saqueadores están en la City. O sea, acá Pagni salió a decir que hay una sublevación del conurbano. En realidad lo que hay es una sublevación de Wall Street contra Argentina. La corrida del mes pasado, la semana pasada, perdón, el jueves pasado, fue un ataque financiero de Wall Street, como lo denominó el propio Marcelo Bonelli en Clarín. Infobae publicó los informes de los bancos de Wall Street que decían literalmente que los clientes se tenían que retirar de Argentina. O sea, llamaron ellos mismos organizaron el ataque. Entonces, los saqueadores, los sublevados son los banqueros. Y por eso hacemos la olla popular, la hace el Frente Milagro Sala con las CTA, las CNST, nosotros formamos parte de ese frente social y va a haber medidas y movilizaciones también la semana que viene de todas las organizaciones sociales, por lo cual, nosotros como Partido Piquetero estamos apoyando ese plan de lucha, así como también el de los sindicatos.
Juan, y pensando en 2019, mencionabas obviamente el liderazgo de Cristina en Unidad Ciudadana, esta alianza que ustedes como partido piquetero tienen con Unidad Ciudadana, por así decir, o que integran parte de ello. ¿Cómo ves el año próximo electoral, donde se da la oportunidad de proponer un modelo alternativo a este ajuste? Sería lo ideal llegar a 2019. Hoy la discusión es si llegamos a 2019. Claro. Hace unas semanas incluso te digo, estábamos discutiendo, bueno, en 2019 armamos un frente contra el FMI, nos presentamos, ganamos, porque Macri no gana la elección, pero de ninguna forma, en ningún escenario, ya nadie va a votarlo a Macri. O sea, es un núcleo duro, chico, de gorilas enceguecidos contra Cristina, puede ser que lo vote un 20%, pero el resto no lo va a votar. La gente ya no le cree nada. Si fuésemos un escenario electoral sobre esa base, Cristina gana, Unidad Ciudadana gana, el frente contra el FMI del cual participaríamos con Unidad Ciudadana ganaría. Ahora, el problema es si llegamos a 2019, porque lo que está discutiendo el país es que antes de 2019, en 2018, esto no aguanta. El tema incluso es cómo pasamos septiembre. Ni siquiera llegar a diciembre. ¿Cómo llega? Claro. Algunos dicen, ¿qué va a pasar en diciembre con el tema del estallido social, los saqueos y todo eso? ¿Qué va a pasar en septiembre? Es la pregunta. Porque no se aguanta la situación. En tu cuenta de Twitter denunciaste saqueos, Sí. No en el Chaco, en plena capital federal. Sí. Nos lo informaron nuestras compañeras y nuestros compañeros de los barrios. En la 21-24 hubo el viernes pasado, en la 11-14 hubo el sábado pasado, también hubo en Lugano el fin de semana. Y los maxiquioscos y los supermercadistas le dicen a nuestros compañeros que van a cerrar en noviembre y en diciembre por temor a los saqueos directamente. No va a haber comercio minorista, la gente no va a tener dónde comprar porque van a estar cerrados 2 meses seguidos por no poder tener seguridad de lo que va a pasar en la situación. Y es una situación a la cual lleva el gobierno, ¿no? Que fuerza una guerra de pobres entre pobres, gente que está desesperada por comer y comerciantes que están desesperados porque tienen una situación ya muy grave, tienen miedo, legítimo. Pero aparte tienen una situación muy grave que ellos mismos no tienen precios, ya la gente no les compra porque el mercado interno está deprimido y el bolsillo popular está muy afectado, el mayorista no les vende. No sé, en un supermercado en la 21-24, en la esquina donde tenemos el comedor, no había arroz, no había leche, no había fideo, no había yerba. Empieza a haber desabastecimiento por la falta de precios, se rompió la cadena de pagos y la cadena de distribución y comercialización. La situación es muy grave, es muy grave. Bueno. Entonces por eso hay una iniciativa. No, pero es alentador, pero digamos. No, el tema es dar una respuesta acorde y ahí está. Si esta gente es tan ridícula como para no renunciar, bueno, la oposición tiene que tomar la iniciativa y bloquear el presupuesto y votar un proyecto de ley que ya está presentado en el Congreso, que es la formación de un comité de crisis, que está integrado por las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos políticos para tomar medidas tan elementales como congelar los precios de los alimentos de la canasta básica, congelar los alquileres, congelar los medicamentos, congelar los combustibles y congelar las tarifas. Porque encima ahora están diciendo que el aumento del gas va a ser del 30. Mentira, va a ser del 100 o más. Sí, no, en realidad dicen que va a ser de 150 aproximadamente, o por lo menos las audiencias públicas, en las audiencias públicas de eso se está hablando, ¿no? Así es. Y estas tarifas son impagables. De 150%. Sí. Son impagables las tarifas. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo la participación en la radio. Recuerden, estamos todos los miércoles desde las 19 horas por radiocaput.com. Gracias a Javier Corcuera en la operación, a Edith Viera en producción, a Lucas Olavarriaga y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Y nos despedimos con Queen. Y nos despedimos del vivo.